Mi dama de honor se acostó con mi prometido la víspera de la boda. Fingí hasta el altar. Y al momento del sí, acepto, lo que hice dejó a todos sin palabras. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de Guadalajara se filtraba por los altos ventanales de la Hacienda San José, pintando franjas doradas sobre el suelo de terracota pulida. Eran las 9 de la mañana del día de mi boda. Desde mi suite, podía oler la fragancia de las bugambilias y el café recién hecho que subía desde el patio. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Me miré en el espejo de cuerpo entero, un marco de madera tallada que parecía tan antiguo como la propia hacienda. El vestido de $10,000, una creación de un diseñador de la Ciudad de México, caía a mi alrededor como una cascada de encaje y seda. Era objetivamente hermoso, una obra de arte. Pero en mi reflejo, no veía a una novia. Veía a una soldado vistiendo su uniforme de gala antes de una misión crucial. Sentía el peso de la tela sobre mis hombros, no como una caricia, sino como una armadura. O quizás, como una jaula. La puerta se abrió con un suave chasquido y mi hermana, Liliana, entró flotando en la habitación. Llevaba puesto su vestido de dama de honor, un diseño color lavanda que resaltaba el brillo de su cabello oscuro y su piel bronceada. Siempre había sido la belleza de la familia, y yo, el cerebro. Itzel, te ves increíble. Dijo, con los ojos muy abiertos y una sonrisa que, para cualquier otro, parecería genuina. Como una princesa. Una reina. Me volví, forzando una sonrisa propia. Gracias, Lily. Tú también te ves preciosa. Princesa siendo entregada para salvar el reino, pensé con un humor amargo que no dejé traslucir. O más bien, para sellar una fusión empresarial. Liliana se acercó y ajustó un mechón de mi cabello que el estilista había tardado media hora en colocar. Sus dedos eran fríos. Estoy tan emocionada, continuó, su voz un susurro conspirador. Ricardo es tan afortunado. Hoy, por fin seremos hermanas de verdad. La ironía de sus palabras fue tan afilada que casi me hizo perder el aliento. Hermanas de verdad. ¿Qué éramos hasta ahora? ¿Y qué clase de hermandad se construía sobre una traición tan profunda? Asentí, porque hablar se sentía peligroso. Cualquier palabra que saliera de mi boca podría ser una traición a la calma calculada que había construido a mi alrededor durante las últimas 12 horas. Mi nombre es Itzel Ramos, tengo 29 años y soy estratega de marketing digital. Mi prometido, o el hombre que todos esperaban que se convirtiera en mi esposo en unas pocas horas, era Ricardo de la Vega. Y mi dama de honor, mi única dama de honor, era mi hermana pequeña, Liliana. ¿Estás nerviosa?, preguntó, inclinando la cabeza con una falsa expresión de preocupación. Un poco, mentí. Es un gran día. No tienes ni idea de lo grande que será, añadí para mis adentros. Ella me tomó las manos. Las suyas eran suaves y cuidadas, las de una mujer que nunca había tenido que trabajar un día en su vida. Las mías, aunque cuidadas, tenían una tensión en los nudillos que delataba horas frente a un teclado, construyendo campañas, analizando datos, creando algo de la nada. Todo saldrá perfecto, me aseguró. Papá está encantado. Mamá no ha parado de llorar de felicidad. Y Ricardo, bueno, parece el gato que se comió al canario. Está radiante. El gato que se comió al canario y luego fue a buscar al pajarito del vecino, corregí en mi mente. La imagen era tan vívida que tuve que apartar la mirada. Me concentré en el jardín exterior. Los trabajadores estaban colocando los últimos arreglos florales alrededor del gazebo donde se celebraría la ceremonia. 300 invitados. La flor y nata de la sociedad y los negocios de Jalisco. Todos reunidos para presenciar la unión de dos grandes familias tequileras. Oh,
mejor dicho, la absorción de una por la otra. Mi vacío interior era un abismo. Me preguntaba si esto era la felicidad. Si así se sentía cumplir con tu deber. Durante años, me había dicho a mí misma que el amor apasionado de las telenovelas no era real. Que el verdadero amor se basaba en el respeto, la compatibilidad y las metas compartidas. Ricardo y yo teníamos todo eso, en papel. Pero en la práctica, nuestra relación era un contrato bien redactado, lleno de cláusulas de beneficio mutuo y desprovisto de cualquier emoción genuina. Y ahora entendía por qué. Su corazón, o lo que fuera que tuviera en su lugar, ya estaba ocupado en otro lado. Justo al final del pasillo. La memoria me transportó 6 meses atrás, a la biblioteca de la casa de mis padres. El aire olía a cuero viejo, a libros y al tequila reposado que mi padre, Arturo Ramos, bebía todas las tardes. Estábamos todos allí, mi padre, presidiendo desde su imponente sillón de piel, y mi madre, Elena, sentada en el borde de una silla, tejiendo nerviosamente, y yo. Liliana, por supuesto, no estaba. Los asuntos de negocios la aburrían. Mi padre carraspeó, un sonido que siempre precedía a un pronunciamiento importante. Itzel, comenzó, su voz grave resonando en el silencio. Sabes que, Tequila Herencia Ramos, es más que un negocio. Es nuestro legado. Es el sudor de tu abuelo, el ingenio de tu bisabuelo. Asentí. Había escuchado ese discurso toda mi vida. Era el evangelio familiar. Éramos los guardianes de una tradición, una marca que alguna vez fue el orgullo de Jalisco pero que, en los últimos años, luchaba por mantenerse a flote en un mercado saturado de marcas de celebridades y marketing agresivo. Mis esfuerzos en el mundo digital habían supuesto un pequeño respiro, un aumento del 30% en las ventas online, pero no era suficiente para competir con los gigantes. Los de La Vega nos han hecho una oferta, continuó, yendo al grano. Quieren invertir $5 millones. Modernizar nuestra destilería, expandir nuestra distribución a nivel nacional, incluso internacional. Era una oferta que no podíamos rechazar. Era un salvavidas. Pero sabía que mi padre nunca lo admitiría. ¿Y cuál es el precio? Pregunté, porque siempre había un precio. Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sus campos de agave azul. No lo ven como una simple inversión. Lo ven como una fusión. Una unión de familias. De La Vega Distribuciones es un imperio, Itzel. Pero les falta algo que nosotros tenemos, un nombre con historia. Autenticidad. Mi madre dejó de tejer. Sus agujas se quedaron quietas por primera vez en una hora. Ricardo, el hijo de Enrique de La Vega, ha mostrado un gran interés en ti, cariño, dijo suavemente, como si me estuviera ofreciendo una taza de té y no mi futuro. Es un buen muchacho. Guapo, educado, de buena familia. Sentí un frío recorrer mi espalda. Entendí inmediatamente. No era una reunión de negocios. Era una negociación. Y yo era el activo principal. ¿Me están pidiendo que me case con él? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Te estamos pidiendo que consideres el futuro de esta familia, corrigió mi padre, su tono endureciéndose. Que cumplas con tu deber como la hija mayor. Ricardo es un buen partido. Dirigirá el negocio a mi lado. Juntos, llevarán a Herencia Ramos a la gloria que merece. Miré a mi madre, buscando apoyo, una salida. Ella simplemente me ofreció una sonrisa temblorosa. Ricardo es encantador, mi amor. Saldrás con él, lo conocerás. A veces, el amor no es un rayo que te parte en dos, sino una planta que se cultiva con cuidado y tiempo. O un bonsái que se poda y se tuerce hasta que encaja en la maceta deseada, pensé. En ese momento, sentí el peso de generaciones sobre mí. El sudor de mi abuelo, el ingenio de mi bisabuelo. Todo recaía sobre mis hombros. ¿Quién era yo para decir que no? ¿Quién era yo para anteponer mis vagas nociones de amor romántico al legado de mi familia? Así que acepté. Salí con Ricardo. Era, como decía mi madre, encantador.
Me llevaba a los mejores restaurantes, me compraba regalos caros, me decía todas las cosas correctas. Era como salir con un personaje de una película, perfecto en su guión, pero sin alma. Me convencí a mí misma de que eso era suficiente. Me convencí de que el orgullo en los ojos de mi padre cuando anunciamos nuestro compromiso valía la pena. Me convencí de que la sensación de seguridad financiera y el alivio en el rostro de mi madre eran un sustituto justo para la pasión. Me mentí a mí misma, una y otra vez, hasta que la mentira se sintió casi como la verdad. Construí mi relación con Ricardo sobre la base del deber y la lógica, los mismos materiales con los que había construido mi carrera. Y como cualquier buen estratega, creía que tenía todos los ángulos cubiertos. No contaba con una variable, una que siempre había estado ahí, justo debajo de mis narices, sonriendo dulcemente mientras afilaba el cuchillo, mi propia hermana. Mientras la maquilladora aplicaba una capa de base sobre mi piel, mi mente se refugió en el único lugar donde podía encontrar una justificación para la frialdad que ahora sentía, mi museo personal de heridas. Era una galería mental que rara vez visitaba, pero hoy sus puertas estaban abiertas de par en par, cada exhibición iluminada con una claridad dolorosa. Cada una protagonizada por Liliana. La primera pieza de la colección era un recuerdo de mi 8º grado, un diorama de un ecosistema de bosque lluvioso. No era solo un proyecto de ciencias, y era mi obra maestra. Había pasado 2 meses enteros construyéndolo. Pegué cada hoja de plástico en los árboles de alambre, esculpí pequeños monos aulladores de arcilla y creé un río en miniatura con resina epoxi que se veía increíblemente real. Estaba tan orgullosa de él que sentía que mi pecho iba a estallar. Un día antes de la entrega, llegué a casa y lo encontré en mi habitación, arruinado. Un charco pegajoso de refresco de uva cubría la mitad del diorama, los monos de arcilla se habían disuelto en manchas moradas y el río de resina estaba manchado y opaco. Liliana estaba sentada en mi cama, llorando a lágrima viva. Fue un accidente, Itzel, te lo juro, sollozó. Tropecé y se me cayó el vaso. Lo siento mucho. Pero yo había visto el rastro de sus zapatos en el suelo, no había signos de un tropiezo. Y recordaba cómo, la noche anterior, se había quejado de que yo pasaba demasiado tiempo con ese estúpido proyecto, en lugar de ayudarla a elegir un atuendo para una fiesta. Cuando mis padres llegaron, la escena que encontraron fue la de una hija mayor mirando en silencio su trabajo destrozado y una hija menor desconsolada por su torpeza. Ya, mi niña, dijo mi madre, abrazando a Liliana. Fue un accidente. Itzel entiende, ¿verdad, cariño? Es solo un proyecto escolar. Mi padre me miró con una pizca de impaciencia. No hagas un drama de esto, Itzel. Tu hermana se siente fatal. Límpialo e intenta arreglarlo. Esa noche, no lloré. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, tratando de salvar mi ecosistema. Pero el daño era irreparable. Obtuve un 7. Liliana, por su parte, recibió una nueva bolsa de diseñador al día siguiente para animarla. Aprendí una lección valiosa. Las lágrimas de Liliana siempre pesarían más que mis logros silenciosos. La segunda exhibición era una carta de aceptación. Una carta de una prestigiosa universidad en la Ciudad de México, ofreciéndome una beca completa para su programa de comunicación. La había sostenido en mis manos como si fuera oro puro. Era mi boleto de salida, mi oportunidad de ser solo Itzel, no la hermana mayor de Liliana. Canté y bailé por toda la casa. Esa noche, en la cena, anuncié la noticia. Mi padre asintió, impresionado a su pesar. Mi madre sonrió. Pero entonces Liliana, que tenía 15 años en ese momento, estalló en llanto. No te puedes ir. Gritó. ¿Quién me ayudará con mis tareas? ¿Quién me llevará al centro comercial? Te necesito aquí. Mis padres intercambiaron una mirada. La misma mirada que había visto tantas veces. La mirada que decía, hay que gestionar a Liliana. Más tarde esa noche, mi madre entró en mi habitación. Cariño, hemos estado hablando, comenzó, sentándose en mi cama. La Ciudad de México está tan lejos. Es una ciudad grande, peligrosa.
Y tu hermana, bueno, ya la conoces. Es muy sensible. Te admira mucho, depende de ti. Mamá, esta es la oportunidad de mi vida, supliqué. Hay una buena universidad aquí en Guadalajara, respondió, su voz suave y razonable. Podrías vivir en casa, ahorrar dinero. Y estarías aquí para tu familia. Para nosotras. El mensaje era claro. Mi sueño era un inconveniente para la comodidad de la familia. Mi ambición era una amenaza para el frágil equilibrio emocional de Liliana. 2 semanas después, rechacé la beca y me inscribí en la universidad local. Vi cómo mi futuro se encogía para caber en la pequeña caja que mi familia había construido para mí. Y lo hice con una sonrisa, porque eso es lo que se esperaba de la hija buena y responsable. Cada uno de estos recuerdos, y docenas más, eran los ladrillos del muro que había construido alrededor de mi corazón. Un muro que Ricardo y Liliana no habían construido, solo habían encontrado la manera de escalarlo juntos para reírse de mí desde lo alto. Pero lo que no sabían era que yo también había aprendido a construir algo más que muros. Había aprendido a construir estrategias. Y la estrategia que había diseñado en la oscuridad de la noche anterior iba a demoler su mundo de la misma manera que ellos habían demolido el mío. La noche anterior. La memoria era tan fresca que se sentía como si estuviera sucediendo de nuevo, proyectada en la parte posterior de mis párpados. La cena de ensayo había sido un asunto ruidoso y alegre en uno de los salones privados de la hacienda. Risas, brindis, discursos llenos de clichés sobre el amor y el futuro. Yo había interpretado mi papel a la perfección, sonriendo a Ricardo, tomando la mano de mi padre, agradeciendo a los invitados. Pero por dentro, sentía una extraña inquietud, una disonancia que no podía nombrar. Alrededor de las 11, me retiré a mi suite, alegando cansancio. Pero no podía dormir. Había un regalo que quería darle a Ricardo en privado, lejos de las miradas de todos. Eran unos gemelos de plata, grabados a mano con las coordenadas de la destilería de mi familia. Un símbolo de la unión que estábamos a punto de formalizar. Un gesto que esperaba que llenara un poco del vacío entre nosotros. Con la pequeña caja de terciopelo en la mano, caminé por los pasillos silenciosos de la hacienda hasta su habitación. Toqué suavemente. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, un poco más fuerte. Nada. Giré el pomo, la puerta estaba sin seguro. Entré. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha. Su maleta estaba en un rincón. Pero sobre el escritorio de madera oscura, su laptop estaba abierta y encendida, la pantalla arrojando un resplandor azul en la penumbra. Me acerqué, con la intención de dejar el regalo sobre su almohada y marcharme. Pero entonces, una notificación apareció en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un aviso de una aplicación de almacenamiento en la nube. Ricardo de la Vega ha compartido una carpeta contigo, para nuestra sorpresa especial. Por un instante, mi corazón dio un vuelco. Una sorpresa. Quizás había estado equivocada. Quizás él sí se preocupaba. Quizás había preparado un montaje de fotos, un video romántico para proyectar en la boda. La curiosidad, mezclada con una pizca de esperanza, me venció. Moví el trackpad y hice clic en la notificación. La carpeta se abrió. No contenía un montaje de fotos. Contenía una docena de archivos de video y varias subcarpetas de imágenes. Los nombres de los archivos eran fechas y horas. La más reciente, viernes, 9:30 de la noche. Hacía menos de 2 horas. Mi mano temblaba mientras hacía doble clic. El video comenzó sin sonido. La calidad era excelente, obviamente grabada con un teléfono de última generación. La imagen era de una habitación de hotel. Reconocí la colcha, el cuadro en la pared. Era una de las suites de la hacienda. Una mujer de cabello oscuro entró en el cuadro, de espaldas a la cámara. Llevaba puesto el mismo vestido que Liliana había usado en la cena de ensayo. Mi respiración se atascó en mi garganta. Entonces, Ricardo apareció. Sin camisa. Se acercó a ella y la besó. La cámara,
probablemente apoyada en algún mueble, capturó todo. El beso se hizo más profundo. Sus manos recorrieron el cuerpo de ella. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tuve que agarrarme al escritorio para no caerme. Retrocedí, tropecé con una silla y me dejé caer en ella, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Hice clic en el icono del altavoz. El audio llenó el silencio de la habitación. Sus risas. Sus susurros. Y entonces, la voz de mi hermana, clara y burlona. No puedo creer que esa estirada de verdad piense que la amas, dijo Liliana, su risa como cristales rotos en mis oídos. Es tan aburrida, siempre hablando de tasas de conversión y engagement. La voz de Ricardo, profunda y divertida, respondió, ella es el negocio, mi amor. Tú eres el placer. Ella es el negocio. Tú eres el placer. La frase se repitió en mi cabeza, una y otra vez. El aire fue succionado de mis pulmones. No era solo traición. Era una aniquilación total de mi valor como persona. Me habían reducido a una transacción, a una cifra en un balance. Un escalofrío violento me sacudió. Me abracé a mí misma, tratando de contener el temblor. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el sollozo que amenazaba con desgarrarme por dentro. Por un momento, el mundo se disolvió en un torbellino de dolor puro y blanco. Me senté allí, en la oscuridad, rota en 1.000.000 de pedazos. Me vi a mí misma, una niña tonta jugando a ser adulta, creyendo en el deber y el honor, mientras los dos seres en los que más debería haber confiado se reían de mí a mis espaldas. Me quedé así, inmóvil, durante lo que parecieron horas, pero probablemente no fueron más de 10 minutos. El video terminó y la pantalla se quedó en negro, reflejando mi rostro pálido y descompuesto. Y en ese reflejo, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó. Se endureció, pasando de un líquido hirviente a un bloque de hielo afilado y preciso en el centro de mi pecho. El temblor se detuvo. Mis manos se quedaron quietas. Mi respiración se volvió lenta y regular. La niebla del shock se disipó, reemplazada por una claridad aterradora. Ellos no solo me habían traicionado. Me habían subestimado. Habían confundido mi paciencia con debilidad. Mi silencio con aceptación. Habían asumido que yo era solo la hija buena, la que siempre perdonaba y olvidaba. La que arreglaría el diorama roto y cedería su futuro por la paz familiar. Se equivocaban. Me levanté de la silla. Mis movimientos ya no eran los de una mujer rota, sino los de alguien con un propósito. Cada acción era deliberada, económica. El pánico había sido purgado de mi sistema, reemplazado por un frío y absoluto enfoque. Mi cerebro, entrenado para analizar problemas y diseñar soluciones, se activó. Dejé de ser una novia traicionada. Me convertí en una estratega de crisis. Analicé la situación no como una tragedia personal, sino como un desastre de relaciones públicas para una marca, la marca Itzel Ramos. Análisis de la crisis. El problema, la marca ha sufrido un ataque interno devastador por parte de dos socios clave, Ricardo y Liliana. La percepción pública actual, novia feliz, familia unida, es una completa farsa. Activos disponibles, pruebas irrefutables en formato digital, videos, fotos. Conocimiento profundo del mercado, los invitados, la familia, la sociedad local. Experiencia en ejecución de campañas de comunicación. Riesgos, humillación pública, daño colateral a la marca familiar, herencia Ramos, confrontación emocional directa. Objetivo principal, no la venganza. La reapropiación de la narrativa. Exponer la verdad de una manera que me otorgue el control total y minimice mi victimización. No quería ser la pobre Itzel a la que engañaron. Quería ser Itzel Ramos, la mujer que no tolera la falta de respeto. Mi mente corría a 1000 por hora, trazando un plan. La primera regla del manejo de crisis es actuar con rapidez y decisión. Cancelar la boda en silencio era una opción. Enviaría un comunicado, hablaría de diferencias irreconciliables.
sería la opción segura. La opción que mi madre aplaudiría. Pero esa opción me dejaría a mí explicando, justificando, susurrando la verdad a mis amigos mientras Ricardo y Liliana controlaban su propia versión de los hechos. Les permitiría pintar la narrativa. Me convertiría en una nota a pie de página en mi propia humillación. No. La segunda opción era la confrontación privada. Enfrentarlos a ambos. Gritar, llorar. Exigir respuestas. Pero, ¿qué lograría eso? Negaciones, mentiras, excusas. Me agotarían emocionalmente y me dejarían exactamente en el mismo lugar, pero más débil. Quedaba la tercera opción. La opción audaz. La que requería nervios de acero. Usar la plataforma que ellos mismos habían creado, la boda de $5 millones, como el escenario para mi lanzamiento de producto. El producto era la verdad. Mi mirada se posó en un pequeño pendrive que llevaba en mi bolso, uno que siempre cargaba con mis archivos de trabajo. Sin dudarlo, lo conecté al puerto USB de la laptop de Ricardo. El dispositivo apareció en el escritorio. Arrastré la carpeta, para nuestra sorpresa especial, y la copié. La barra de progreso azul se llenó con una velocidad que me pareció agónicamente lenta. Cada segundo era un riesgo. ¿Y si Ricardo volvía? ¿Y si Liliana estaba con él? Pero el universo, por una vez, parecía estar de mi lado. Copia completada. Expulsé el pendrive y me lo guardé en el bolsillo. Luego, volví a la carpeta original en la laptop. Hice clic derecho. Renombrar. Escribí, ideas discurso padrino. Perfecto. Inocuo. Finalmente, borré el historial de archivos recientes y cerré la ventana. Dejé la laptop exactamente como la había encontrado. Salí de la habitación de Ricardo, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. La pequeña caja de terciopelo con los gemelos todavía estaba en mi mano. La miré por un momento. Luego, caminé hasta un basurero discretamente ubicado al final del pasillo y la dejé caer dentro. El sonido fue casi inaudible, pero para mí, fue el punto final de un capítulo y el prólogo del siguiente. Regresé a mi suite. No me cambié. No me metí en la cama. Me senté en el escritorio, saqué mi propia laptop y conecté el pendrive. La carpeta apareció en mi pantalla. Mi evidencia. Mi munición. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi estómago. Pero ahora tenía un compañero, un sentido de poder, frío y estimulante. Ellos habían escrito el primer acto de esta tragedia. Pero yo, y solo yo, escribiría el final. Abrí un nuevo archivo de video en mi software de edición. El cursor parpadeaba, esperando instrucciones. Empecé a trabajar. La noche iba a ser larga. La noche se convirtió en mi santuario. Mientras la hacienda dormía y los futuros invitados soñaban con una celebración de amor, yo estaba en mi suite, librando una guerra silenciosa. La luz de mi laptop era mi única confidente. El plan se formó en mi cabeza con la claridad de un diagrama de flujo. Cada paso estaba diseñado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo legal o físico para mí. Era una campaña de marketing en su forma más pura y brutal. Abrí mi software de edición de video profesional. No iba a ser un simple volcado de archivos. Necesitaba una narrativa. Comencé importando una selección de las mejores fotos de Ricardo y mías, sonriendo en cenas elegantes, paseando por campos de agave, el día que me propuso matrimonio. Las monté con una pieza de música clásica suave y emotiva. Quería establecer la línea de base, la imagen pública que todos habían comprado. La primera sección duraba 30 segundos. Pura fachada. Luego, el corte. Un corte brusco a negro. Silencio por un segundo. Y entonces, la primera imagen de Ricardo y Liliana juntos. No una de las más explícitas, sino una íntima, ella riéndose mientras él le susurraba algo al oído. Inserté un efecto de sonido sutil, como un disco rayado. A partir de ahí, la edición se volvió más rápida, más agresiva.
clips cortos de sus videos, superpuestos con fotos de ellos besándose. La música cambió a una pieza de piano disonante y ominosa. Para el gran final, aislé el clip de audio más condenatorio, la voz de Liliana diciendo, siempre hablando de tasas de conversión y engagement. Seguida por la respuesta de Ricardo, ella es el negocio, mi amor. Tú eres el placer. Dejé que esas palabras resonaran sobre una pantalla negra durante 5 segundos. El video completo duraba exactamente 90 segundos. Corto, impactante y devastador. Exporté el archivo y lo nombré, Nuestro Futuro, MP4. La proyección era el evento principal, pero necesitaba un plan B y una forma de entregar la evidencia completa. Primero, la proyección. Recordé que para la boda habíamos contratado a una empresa audiovisual externa para manejar las pantallas gigantes y el sonido. Revisé el contrato en mis correos electrónicos y encontré el nombre del técnico principal, un joven llamado David con el que había coordinado un par de veces. Era un profesional independiente, no un empleado de la hacienda. Perfecto. Busqué su número y le envié un mensaje de texto. Hola David, soy Itzel Ramos. Tengo un video sorpresa de última hora para Ricardo. ¿Podrías cargarlo discretamente y tenerlo listo para proyectar justo después de que el padre haga la pregunta de los votos? Te enviaré el archivo. Mil gracias. Era arriesgado, pero la gente rara vez cuestiona a una novia el día de su boda. Era la coartada perfecta. Segundo, la evidencia completa. Creé rápidamente un sitio web simple en una plataforma de creación de páginas de aterrizaje. Una sola página, fondo negro, protegida por contraseña. Subí todos los videos y todas las fotos, organizados en galerías. En la parte superior, escribí un solo titular, La verdadera fusión de negocios. Luego, generé un código QR de alta resolución que enlazaba a ese sitio web. Guardé la imagen. Sería el gran final de mi video. Paso 3. Gestión de riesgos y plan de salida, la contingencia. Sabía que una vez que el video terminara, el caos se desataría. No tenía intención de quedarme para la función. Empaqué una pequeña maleta de mano, mi laptop, pasaporte, cargadores, algo de ropa y todo el dinero en efectivo que tenía. La escondí cerca de la puerta de servicio de mi suite. Luego, tomé mi teléfono y busqué el número de la única persona en mi familia que nunca me había tratado como una pieza de ajedrez, mi tío Mateo. El hermano menor de mi padre, un fotógrafo bohemio que vivía en San Miguel de Allende. Era la oveja negra de la familia y mi persona favorita. Eran las 3 de la mañana, pero sabía que estaría despierto. Contestó al segundo tono. Itzel, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Tío, necesito un favor. El más grande que te he pedido nunca, dije, mi voz baja y firme. Lo que sea. Dime. ¿Recuerdas que me dijiste que si alguna vez necesitaba escapar, solo tenía que decir la palabra clave? Hubo una pausa. Podía oírlo sentándose en la cama. Libertad, dijo él. ¿Es ahora, sobrina? Es ahora, confirmé. ¿Puedes estar en la salida de servicio trasera de la Hacienda San José mañana a las 5 de la tarde? Con el motor en marcha. Estaré allí a las 4:30, respondió sin dudarlo. No hagas preguntas, ¿verdad? Ninguna. Solo confía en mí. Siempre lo he hecho. Cuídate, mi hija. Colgué el teléfono. El último engranaje de mi máquina estaba en su lugar. Me sentí extrañamente en paz. No había ira, no había tristeza. Solo el zumbido tranquilo y eficiente de un plan bien ejecutado a punto de ponerse en marcha. Miré el amanecer que empezaba a teñir el cielo. Un nuevo día. El comienzo de mi nueva vida. El resto de la mañana transcurrió en una neblina surrealista. Actué mi papel con una precisión que habría enorgullecido a una actriz ganadora del Oscar. Sonreí a las tías que venían a darme sus bendiciones, asentí durante las instrucciones de la coordinadora de bodas,
e incluso intercambié unas cuantas palabras amables con mi madre, quien no dejaba de retocar mi velo con manos temblorosas. «Estás tan serena, mi amor», me dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «La novia más tranquila que he visto nunca». «Es la calma del ojo del huracán, mamá», pensé. Justo antes de que todo sea arrasado. A las 4:30 de la tarde, la música comenzó a sonar. Era mi señal. Mi padre apareció en la puerta de mi suite, impecable en su traje de charro de gala. Sus ojos brillaron con un orgullo casi doloroso. «¿Estás lista, princesa?», preguntó, ofreciéndome su brazo. Tomé su brazo, la tela áspera bajo mis dedos. Mientras caminábamos por el largo pasillo de piedra hacia el jardín, sentí el peso de sus expectativas, el peso de toda una vida siendo la hija buena. Vi un hilo suelto en el bordado de su chaqueta y tuve un impulso casi abrumador de detener todo, de decirle la verdad allí mismo. Pero reprimí el impulso. El escenario aún no estaba listo. La audiencia no estaba completa. Cuando llegamos al principio del pasillo nupcial, el mundo pareció contener la respiración. 300 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Vi rostros familiares y desconocidos. Vi a los socios comerciales de mi padre, a los amigos de la alta sociedad de los de La Vega. Y en la tercera fila, vi a Sofía Vargas, la blogger de estilo de vida más influyente de Guadalajara, con su teléfono ya en la mano, lista para documentar la boda del año. Mi mirada barrió la multitud y se posó en el altar. Allí estaba Ricardo. Se veía increíblemente guapo, su sonrisa tan brillante como el sol de la tarde. A su lado, mi hermana, Liliana. Su vestido lavanda se movía suavemente con la brisa. Me miró y me guiñó un ojo, una pequeña conspiración entre hermanas que ahora me revolvía el estómago. Comenzamos a caminar. Lento, deliberado. Cada paso era un redoble de tambor en mi cabeza. Con cada metro que avanzaba, repasaba el plan. El video. El técnico. El código QR. Tío Mateo. Todo estaba en su lugar. No estaba caminando hacia mi futuro esposo. Estaba caminando hacia mi liberación. Mientras pasaba junto a las filas de invitados, olí el perfume de Liliana, el mismo que había usado la noche anterior. El olor me golpeó como una bofetada. Ancló mi determinación. Me recordó por qué estaba haciendo esto. No era solo por mí. Era por la niña de 8 años con su diorama roto, por la adolescente a la que le robaron su sueño universitario, por la mujer cuyo trabajo siempre fue eclipsado. Finalmente, llegamos al altar. Mi padre me entregó a Ricardo, poniendo mi mano en la suya. La mano de Ricardo estaba cálida y un poco húmeda. Me apretó la mano y se inclinó para susurrarme al oído. «Estás temblando», dijo, con una sonrisa condescendiente. «No te preocupes. Yo te cuidaré». Lo miré directamente a los ojos y le devolví la sonrisa, una sonrisa pequeña y enigmática. «No estoy temblando de miedo, Ricardo. Estoy temblando de anticipación». Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, confundido. Pero el momento pasó. El sacerdote, un viejo amigo de la familia, comenzó la ceremonia. Sus palabras sobre el amor, el honor y la fidelidad flotaban en el aire, vacías y sin sentido. Me sentí como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Mi mente estaba en calma, mi corazón latía a un ritmo constante. Era la quietud. La quietud justo antes de la batalla. La ceremonia avanzó según lo planeado. Las lecturas, las oraciones, los cantos del coro. Yo asentía en los momentos adecuados, sonreía cuando se suponía que debía hacerlo. Ricardo me miraba con una adoración fingida que ahora me resultaba transparente. Liliana, de pie junto a mí, se secó una lágrima falsa con el dorso de su mano. El espectáculo era impecable. Finalmente, llegó el momento culminante. El sacerdote se aclaró la garganta y se dirigió a Ricardo. «Ricardo de la Vega, aceptas a Itzel Ramos como tu legítima esposa, para amarla, honrarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad,
¿Todos los días de tu vida? Sí, acepto, dijo Ricardo, su voz resonando con una confianza que pronto se haría añicos. Luego, el sacerdote se volvió hacia mí. Sus ojos amables se encontraron con los míos. Itzel Ramos, aceptas a Ricardo de la Vega como tu legítimo esposo, para amarlo, honrarlo y respetarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. 300 pares de ojos estaban fijos en mí. El silencio era absoluto, solo roto por el canto lejano de una cigarra. Tomé el micrófono inalámbrico que el sacerdote me ofreció. Mi mano no temblaba. Padre, comencé, mi voz clara y firme a través de los altavoces. Antes de responder, me gustaría compartir unas palabras. Una ola de sorpresa recorrió a los invitados. Ricardo me miró, frunciendo el ceño ligeramente. Mi padre, en la primera fila, se inclinó hacia adelante. Me giré para mirar a la congregación, a ese mar de rostros expectantes. En mi profesión, en el marketing, aprendemos que una asociación exitosa, una marca fuerte, debe construirse sobre pilares inquebrantables, transparencia, honestidad y confianza. Nos enseñan que cualquier marca, no importa cuán brillante sea su empaque, si se construye sobre el engaño, eventualmente, inevitablemente, colapsará bajo el peso de sus propias mentiras. El murmullo se hizo más fuerte. La gente se miraba, confundida. ¿Era esta una extraña metáfora de negocios? ¿Una declaración de amor moderna? Me enseñaron que el matrimonio es la base de la familia, continué, mi mirada viajando de mi padre a mi madre, y luego deteniéndose en Liliana. Pero nadie me enseñó qué hacer cuando descubres que esa base está podrida desde adentro. Cuando te das cuenta de que el contrato que estás a punto de firmar se basa en cláusulas ocultas de traición. La cara de Liliana perdió todo su color. La sonrisa de Ricardo se congeló en sus labios. Sabían. En ese instante, sabían que yo sabía. Así que hoy, no voy a recitar los votos tradicionales a un hombre. Hoy, voy a recitar un nuevo voto. Un voto a mí misma. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Juro honrar siempre la verdad, por muy dolorosa que sea. Juro ser fiel a mi propio valor, incluso cuando otros intenten devaluarlo. Y juro, solemnemente, nunca, nunca más, permitir que el empaque bonito de una mentira me ciegue ante la fea realidad que esconde. Di un paso atrás del sacerdote y miré a Ricardo. Y en honor a ese nuevo voto de transparencia, me gustaría compartir con todos ustedes un pequeño video. Un vistazo a la verdadera fusión de negocios que se ha estado gestando a mis espaldas. Con una calma que me sorprendió a mí misma, levanté la mano y le di una señal discreta a David, el técnico de AV, que estaba esperando en la parte trasera. Él asintió. El momento había llegado. En el instante en que hice la señal, las dos pantallas gigantes que flanqueaban el altar, destinadas a mostrar primeros planos de nuestros rostros felices, cobraron vida. La suave música del coro se detuvo abruptamente. Un silencio expectante y nervioso se apoderó del jardín. La primera imagen que apareció fue una foto mía y de Ricardo, riendo en un viñedo, el sol poniente bañándonos en una luz dorada. La música clásica, la misma que había elegido la noche anterior, comenzó a sonar. Siguieron más fotos, nosotros en la playa, en cenas familiares, el día del compromiso. Durante 30 segundos, la ilusión fue perfecta. Pude ver a algunos invitados sonreír, relajándose, pensando que era solo un gesto romántico e inesperado. Vi a mi madre llevarse un pañuelo a los ojos. Y entonces, el corte a negro. El chirrido del disco rayado resonó en los altavoces, haciendo que varias personas se sobresaltaran. La primera imagen de la traición apareció en pantalla, Ricardo y Liliana en el bar de la hacienda, sus cabezas juntas, riendo íntimamente. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Luego, un clip corto, él pasándole el brazo por los hombros. Otro, ella tocándole la cara. La música de piano disonante comenzó, creando una banda sonora de pesadilla para la destrucción que se desarrollaba en tiempo real. Las imágenes se volvieron más rápidas, más condenatorias. Un beso robado en un pasillo.
Un abrazo que duraba demasiado. Y luego, los clips de la habitación del hotel. No mostré las partes más explícitas, y no necesitaba hacerlo. La intimidad, la familiaridad de sus gestos, la forma en que se miraban, era suficiente para contar toda la historia. El caos comenzó en oleadas. Primero, susurros. Luego, murmullos más fuertes. Oí a alguien decir, Dios mío. Vi a la madre de Ricardo, una mujer conocida por su compostura de hierro, llevarse una mano a la boca, con los ojos desorbitados por el horror. Vi a mi padre levantarse a medias de su silla, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Mi madre parecía haberse encogido, tratando de hacerse invisible. Pero mi atención estaba en el altar. Ricardo estaba paralizado, su rostro tan blanco como el mantel del altar. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Liliana, por otro lado, se estaba desmoronando. Su rostro se contrajo en una mueca de pánico. Sus ojos saltaban de las pantallas a mí, llenos de una súplica desesperada que llegó demasiado tarde. El video alcanzó su clímax. Las imágenes se desvanecieron y la pantalla se quedó en negro. Y en la oscuridad, la voz de mi hermana llenó el aire, amplificada para que todos la escucharan. Siempre hablando de tasas de conversión y engagement. Un silencio sepulcral cayó sobre la audiencia. Ella es el negocio, mi amor. Tú eres el placer. La voz de Ricardo, cómplice y cruel, fue el golpe de gracia. Si antes había alguna duda, alguna posibilidad de malinterpretación, esas palabras la borraron por completo. El video terminó. Pero no había terminado. En la pantalla negra apareció la imagen final, un código QR gigante y blanco, nítido y desafiante. Y mi voz, grabada previamente, salió por los altavoces, tranquila y controlada. Para acceder a los datos completos de esta transacción, incluyendo el análisis detallado de los activos, les invito a escanear el código. La contraseña es una sola palabra, todo en mayúsculas, ¿verdad? Lo que sucedió después fue un pandemonio. El sonido de cientos de teléfonos siendo sacados de bolsos y bolsillos fue casi tan fuerte como los jadeos de asombro. Vi un mar de pantallas iluminadas apuntando a los monitores. Vi a Sofía Vargas, la blogger, tecleando furiosamente en su teléfono, con una expresión de pura incredulidad y éxtasis periodístico. La bomba había estallado. Y yo estaba de pie en el epicentro, intacta. El caos era un organismo vivo. La gente se levantaba de sus asientos, algunos señalando, otros hablando en voz alta, otros simplemente mirando con la boca abierta. El padre de Ricardo, Enrique de la Vega, un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, estaba rojo de ira. «Apaguen eso. Apaguen esa maldita cosa ahora», gritó, pero nadie le hizo caso. Yo me mantuve quieta en el altar, observando cómo se desarrollaba la obra que había dirigido. Ricardo finalmente pareció salir de su parálisis. «Itzel, ¿cómo pudiste?», susurró, su voz rota. «¿Cómo pude yo?», repliqué, mi voz baja pero cortante, solo para que él la oyera. La pregunta es, ¿cómo pudisteis vosotros? Liliana se derrumbó por completo. Cayó de rodillas, sus sollozos resonando en el micrófono de solapa que aún llevaba puesto, amplificando su humillación para que todos la oyeran. «Lo siento. Itzel, por favor, lo siento». Pero sus palabras se perdieron en el tumulto. Dejé el micrófono sobre el pequeño atril del sacerdote con un golpe seco. Luego, con un movimiento lento y deliberado, me quité el anillo de compromiso de 5 quilates de mi dedo. Brillaba bajo el sol, una promesa rota. Lo coloqué junto al micrófono. Un sacrificio en el altar de la verdad. Me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando mi padre me bloqueó el paso. Su rostro, normalmente tan compuesto, estaba desfigurado por la vergüenza y la rabia. «¿Qué has hecho?», siseó, agarrándome del brazo. «¿Qué demonios has hecho? Estás arruinando a esta familia. Nuestro nombre». Por primera vez en mi vida, no me encogí ante su ira. Lo miré directamente a los ojos,
mi mirada tan fría como el hielo. No, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Yo no he arruinado nada. Yo he encendido la luz en una habitación que llevaba años a oscuras. Una habitación llena de vuestras mentiras, de vuestra conveniencia, de vuestro desprecio por mí. Tiré de mi brazo para liberarme de su agarre. Tú no querías una hija, papá. Querías un activo. Un buen negocio. Pues aquí tienes tu rendimiento de la inversión. La verdad. Me volví y comencé a caminar por el pasillo, ahora en la dirección opuesta. La gente se apartaba a mi paso como si el mar rojo se abriera ante mí. Podía sentir sus miradas sobre mí, una mezcla de lástima, admiración y puro shock. No me importaba. Mi cabeza estaba alta. Mis hombros, rectos. Ya no llevaba el peso de sus expectativas. Al final del pasillo, cerca de la entrada del jardín, mi madre intentó detenerme. Itzel, por el amor de Dios, piensa en lo que estás haciendo. Vuelve aquí. Podemos arreglar esto en privado. No, mamá, la interrumpí, mi voz más suave ahora, pero igual de firme. Ya no hay nada que arreglar en privado. Vosotros elegisteis ignorar la verdad durante años para mantener vuestra paz. Yo he elegido exponerla para encontrar la mía. La dejé allí, con la boca abierta, incapaz de formular una respuesta. Salí del área de la ceremonia y comencé a caminar a paso rápido por el sendero de piedra que rodeaba la hacienda. Podía oír los gritos y la confusión a mis espaldas, pero sonaban lejanos, como el eco de otra vida. Vi la discreta puerta de servicio de madera al final del camino. Y junto a ella, un viejo Jeep Cherokee de color verde oscuro, inconfundible. El motor estaba en marcha. Mi tío Mateo estaba apoyado en el capó, fumando un cigarrillo, tan tranquilo como si estuviera esperando para ir a tomar un café. Cuando me vio, tiró el cigarrillo y lo apagó con la bota. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Parece que la novia necesita que la lleven a algún sitio, dijo, su tono lleno de un afecto que no había sentido en todo el día. Corrí los últimos metros. Él me abrió la puerta del copiloto. Antes de que pudiera entrar, se quitó su chaqueta de lino y la puso sobre mis hombros, cubriendo el elaborado encaje de mi vestido de novia. Fue un gesto simple, pero significó todo. Era él cubriéndome, protegiéndome, ayudándome a despojarme de mi disfraz. Gracias, tío, dije, mi voz finalmente quebrándose un poco. No hay de qué, mija, respondió, cerrando la puerta una vez que estuve dentro. Siempre supe que tenías fuego dentro. Solo necesitabas la razón correcta para dejarlo salir. Subió al asiento del conductor, puso el coche en marcha y nos alejamos de la hacienda San José, dejando atrás el caos, las mentiras y el vestido de $10,000. Mientras el jeep se adentraba en la carretera, vi la hacienda hacerse más y más pequeña en el espejo retrovisor, hasta que desapareció. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiré hondo y me sentí libre. 6 meses después. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi nueva oficina en un moderno edificio de cristal en el corazón del distrito financiero de Guadalajara. La vista era espectacular. Abajo, la ciudad se movía a su propio ritmo vibrante. En la gran pantalla de la sala de juntas, se proyectaba la diapositiva final de mi presentación. Mostraba el nuevo logo de Tequila Herencia Ramos, uno que yo misma había diseñado, un agave estilizado, con raíces profundas y hojas afiladas que se extendían hacia arriba. Y debajo, el nuevo eslogan que había escrito. Auténtico. Honesto. Inquebrantable. El grupo de inversores sentados alrededor de la mesa aplaudió. Eran un consorcio de capital de riesgo de Monterrey, gente joven y dinámica que no se asustaba por un buen escándalo. De hecho, les encantaba. Veían el potencial en la historia de una marca que se había atrevido a demoler su propia fachada para reconstruirse sobre una base de verdad. La historia de mi no boda se había convertido en una leyenda local, contada en blogs, podcasts y columnas de sociedad. Sofía Vargas había escrito un artículo de 5,000 palabras que se hizo viral. Los de La Vega se habían retirado de la vida pública, su reputación hecha jirones. Ricardo y Liliana,
según los rumores, habían huido a Europa, incapaces de soportar la vergüenza. Mi padre, después de semanas de furia y silencio, finalmente había capitulado. Con los de la Vega fuera de juego y la reputación de la empresa en su punto más bajo, no tuvo más remedio que cederme el control del marketing. Y yo lo estaba transformando. Miré por la ventana, hacia mi ciudad. Ya no me sentía atrapada aquí. Me sentía dueña de mi lugar en ella. El dolor de la traición no había desaparecido por completo, pero se había convertido en algo más, el combustible para mi renacimiento. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo lo serví caliente, en medio de la fiesta, para que todos lo vieran. Algunos me llamaron destructora. Otros, una heroína. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba cómo me llamaban los demás. Era yo quien, por fin, definía mi propio nombre. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. El precio de mi libertad fue un escándalo público, la ruptura de mi familia y la humillación de 2 personas a las que una vez amé. ¿Fue un precio demasiado alto? ¿O es que la libertad, la verdadera y auténtica libertad, no tiene precio?